Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, en el estudio de hoy, en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 9, libro de los Hechos, allá en el capítulo 9. Como hemos dicho, el capítulo 9 es un capítulo interesantísimo para nosotros, conocido por el pueblo del Señor, que nos gusta mucho, porque tenemos uno, el campeón de los campeones acá, que llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Mira conmigo, por favor, en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 9. Vamos a partir del verso 18 leyendo la palabra del Señor. Dice así, libro de los Hechos, capítulo 9, verso 18. Y al momento, esto es la experiencia de Pablo, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Esto es posterior a la visita de Ananías. Verso 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días los judíos se resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Permíteme en el día de hoy compartir contigo sobre los resultados de la conversión de Saulo de Tarso. Cada acción, tus decisiones nos afectan. Y la vida de este hombre en ambos bandos, por así decir, afectaba a otras personas. Vamos a ver que realmente la conversión de Saulo de Tarso es una conversión genuina. Hoy vamos a hablar sobre la influencia de este personaje en la historia, en el cristianismo. Después de Cristo, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, es el que más ha influenciado el cristianismo. No en vano, en Romanos capítulo 1, verso 1, Pablo dijo que él fue apartado para el evangelio de Dios. Y vamos a ver que desde su llamamiento, su conversión y durante toda la carrera de la vida de este hombre, él llevó adelante el mensaje de Cristo Jesús. Para que este hombre llegase a ser un predicador, un escritor, un pensador, un teólogo, sin duda alguna Dios tuvo que intervenir en la vida de este hombre de una forma sobrenatural. ¿Y prepararlo para qué? Por la gracia de Dios, como él dijo, llegase a ser lo que él era. Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Resultados de la conversión de Saulo. ¿Cuáles son esos resultados que podemos observar en la vida de Saulo de Tarso en su conversión? Veamos en primer lugar, el primer resultado que vemos en la conversión de Saulo de Tarso es que él entra en primer lugar a una nueva comunión. Vuelve conmigo al verso 18. Dice el verso 18 lo siguiente: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Esto es, después de que ha recibido la revelación de Cristo y ha preguntado, Señor, ¿qué quieres que haga? Él va, el Señor le dice, entra en la calle derecha, quédate en ese lugar allá en Damasco, y Dios va a dar una visión a Ananías que lo va a visitar. Ananías ahora está con Saulo de Tarso y él ora por él, y cuando pone sus manos orando por él, identificándose por él, dice el texto que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. No solamente él va a renovar su vista física, sino que toda su vista espiritual, desde este punto en adelante, sería ¿qué? Completamente nueva. ¿No es el himnólogo que nos dice en la cruz ¿qué? Yo primero vio esa cruz, vio esa luz, vio el evangelio, y al instante cayeron de sus ojos como escamas, y él comienza a ver ahora, no solamente físicamente, sino que él contempla ahora todo su trasfondo, toda su religión, de una perspectiva completamente diferente. ¿Qué hace entonces? Cuando recobra la vista, ¿qué hace el texto? Dice, entra en una nueva comunión porque él levantándose, ¿qué hizo?
fue bautizado. El primer acto de obediencia de Saulo de Tarso fue obedecer la ordenanza bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos, por tanto, ¿id y qué? Ellos deben predicar y luego tienen que discipular, y esos discípulos los tienen que bautizar. Ordenanza del Señor. Y esto es importante porque Pablo se va a identificar en comunión con ese grupo, con esa iglesia que ahora está en Damasco. Y esto es interesante. Una lección importantísima de aquellos que dicen que aman al Señor y que quieren servir al Señor es el mandato de la obediencia del bautismo. Sabemos, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, verso 13, que el bautismo del Espíritu Santo nos lleva en comunión con todos los creyentes, es decir, nos coloca en el cuerpo de Cristo, en la iglesia universal. Pero el bautismo de agua nos ayuda a entrar en comunión con la iglesia local. Ahora Pablo está congregado con la iglesia que él vino en primer lugar a perseguir. Ahora está en comunión con ellos, con este acto público. Él se estaba identificando públicamente con Cristo y también con esa iglesia local. Es interesante que esto nos hace considerar ahora que él tiene una nueva identificación y va a necesitar Pablo identificarse con alguien, entrar en comunión con un pueblo. Porque no sé si tú logras observar, pero él, por así decir, al cambiar de bando, todo su pasado, todos los que antes le apoyaban, ahora se van a convertir en ¿quién? Es por eso que el pueblo del Señor, el nuevo creyente, necesita congregarse porque necesita comunión. Es interesante que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ¿qué? Ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, él al bautizarse en forma pública estaba renunciando ¿a qué? A todo su pasado. Algunos comentaristas consideran que también está dejando atrás su herencia, su posición económica. Pero Pablo en Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas que en un pasado eran para mí ¿qué? Ganancias, logros, ahora se han convertido en pérdida. Lo tengo por pérdida, lo tengo por basura, porque ahora tengo algo mejor, el amor de Cristo. Y ojo, que en Juan capítulo 14, verso 15, Jesús dijo así, si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Es por eso que, ¿qué cosas nuevas ocurren con la conversión de Saulo? Entra en primer lugar a una nueva comunión con el pueblo del Señor. Ahora está en comunión en una nueva familia. Él quiere estar con ellos y 1 de Juan capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. En primer lugar, vemos en Saulo de Tarso, lo primero que vemos ahí como resultado de la conversión es que él entra ahora en una nueva, ¿qué? Comunión. Pero no solamente entra en una nueva comunión. Verso 19, Pablo vemos que ahora también él entra en un nuevo compañerismo. Y habiendo tomado alimento, ¿qué dice el texto? Recobró fuerzas. No simplemente fuerzas físicas. No simplemente estas fuerzas que él necesitaba, sino que son fuerzas emocionales, fuerzas espirituales. Por 3 días él no comió. Yo creo que esos 3 días son no solamente por el dolor de la ceguera, de no poder ver, la desesperación de su incapacidad física, sino que en ese momento, ante Dios, toma conciencia de ¿qué? De todo lo que le había hecho ¿a quién? A los creyentes. Que todo lo que él le había hecho, lo había hecho en contra de la persona de Cristo Jesús. Eso producía dolor. ¿Cuánto dolor? Aún tal vez muerte, como el caso de Esteban. Él había producido, producto de esta ¿qué? Ceguera que él tenía. Aunque Pablo dice, yo todo lo hice en ignorancia, había producido dolor. Entonces es importante que Saulo no simplemente entre en una nueva comunión, sino que en un nuevo compañerismo. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? En Damasco. ¿Cómo habrá reaccionado la congregación de Damasco cuando en el día de la reunión llega Ananías con Saulo de Tarso y le dice, hermanos, aquí les traigo un creyente nuevo? Y entra Saulo de Tarso. ¿Cómo hubiésemos reaccionado?
¿Cómo hubieses reaccionado tú si vieses entrar en la puerta de la iglesia aquella persona que les odia, que te odia, que ha buscado tu muerte? ¿Por qué Saulo necesitaba el compañerismo de ellos? En primer lugar, porque él necesitaba que el pueblo del Señor le perdonara. Porque más de alguno de ellos ya tal vez les había hecho ¿qué? Sufrir. Recuerda que él vino ¿con qué? Con autoridad. Creo que era necesario para Pablo por el compañerismo, ya que él ahora le estaba dando la espalda a su antigua carrera, a su pasado. El amor cristiano lleva a Saulo a estar con sus hermanos en la fe, y esta es una de las señales de haber nacido de nuevo. Recuerda que estamos hablando sobre resultados de la conversión de Saulo, que vemos una nueva comunión, pero también un nuevo compañerismo. Dice Primera de Juan capítulo 3, verso 14 lo siguiente, Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece que en muerte. Escúchame bien, un recién nacido, un nuevo creyente necesariamente debe ¿qué? Congregarse. Si no se congrega, algo está mal. ¿Cuáles son esos resultados de la conversión de Saulo? Vemos en primer lugar una nueva comunión, un nuevo compañerismo. Mira el verso 20. ¿Qué hay de nuevo en Saulo? ¿Qué producto nuevo? ¿Qué cambió en Saulo? Hay ahora una nueva convicción. Me encanta el verso 20. ¿Qué dice? No después, no pasado algún tiempo, se convierte Saulo, recobra fuerzas, recobra ánimo, se bautiza e inmediatamente, ¿qué comenzó a hacer? Enseguida, dice el texto, predicaba ¿a quién? A Cristo. Inmediatamente de su conversión comenzó ¿a qué? El término predicar, queruso, significa proclamar, pregonar, proclamar, publicar, ser heraldo, divulgar. Él inmediatamente comenzó a hablar de su fe. ¿Cuándo un nuevo creyente debe comenzar a testificar de su fe? ¿Cuándo? Desde el momento en que comienza a brillar, desde el momento en que nace de nuevo. Si ese nuevo creyente no lo hace, cuando se convierte a lo largo de su vida cristiana, no lo hará. No lo va a hacer. No tendrá la convicción para hablar a otras personas acerca de Cristo. Podrá invitar a personas, podrá hablarles de la iglesia, pero será incapaz de predicar ¿qué cosa? El evangelio. Algo interesante de Saulo, que Saulo no perdió tiempo contando, esto es lo que yo era en el pasado, esta es mi vida pasada, y poco del evangelio. Él se centró inmediatamente en la médula. Y en la médula del evangelio, ¿quién es? ¿Qué dice el texto? Enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo. He visto en mi país y en muchos otros lugares personas que se convierten, ya sea del mundo deportivo, del mundo artístico, de alguna área popular, y los pasean por todo lugar contando lo que ellos eran en el pasado y que se convirtieron, y al poco tiempo vuelven ¿qué? A hacer lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hizo Pablo? ¿A qué predicaba? Y tal vez alguien que nos esté mirando a través de la net, es la misma verdad. Si tú has conocido a Cristo como tu Salvador personal, tú deberás inmediatamente hablar a otras personas acerca de ¿quién? De Cristo Jesús. Algo interesante. ¿Dónde comenzó él a hablar? ¿Qué dice el texto? Enseguida predicaba a Cristo, ¿dónde? En la sinagoga. ¿Por qué en la sinagoga? Porque seguro que había auditorio. Las sinagogas fueron creadas para estudiar la Biblia. Y en la sinagoga el formato era que todo varón tenía derecho ¿a qué? A hablar. Y todos ya habían oído, es Saulo de Tarso, él viene con cartas para destruir. Y ellos querían escuchar otro argumento más acerca de ese falso grupo llamado los del camino. Pero ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que él dice en la sinagoga? Diciendo que este era el Hijo. ¿Quién es este? Cristo. Recuerda que él inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Y algo interesante, Saulo de Tarso, inmediatamente, y esta es la primera vez que se introduce en el libro de los Hechos este concepto, que el Mesías, que el Cristo es el Hijo de Dios, es Dios. Ya los judíos lo habían escuchado de parte de Jesús. Y en Juan capítulo 5, verso 18 dice el texto, pero los judíos aún más procuraban matarle, esto es a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué?
igual a Dios. Acá hay algo importante en la teología del apóstol Pablo. En el mensaje del apóstol Pablo, que no solamente presenta a Jesús, el Salvador, o al Mesías, sino que él dice ahora que él, Jesús, el Mesías, ¿quién es? Es Dios con nosotros. Es la base, ¿recuerdas Romanos capítulo 10, versos 9 y 10? Que si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. Esa es teología fundamental que comienza con el discurso de Saulo de Tarso. ¿Cuáles son los resultados de la conversión de Saulo? Una nueva comunión, un nuevo compañerismo, una nueva convicción. Pablo ahora presenta a Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo Jesús, y enseguida también vemos una nueva conmoción. Así como Saulo produjo tremendo impacto, dolor, sufrimiento a los creyentes, ahora va a producir otra conmoción, otro aspecto va a afectar, pero ahora traerá un nuevo impacto a un nuevo sector. Los que antes apoyaban la cruzada de Saulo de Tarso en contra de los seguidores del camino, ¿qué va a pasar ahora? Mira conmigo el verso 21. Y todos los que le oían, ¿estaban qué? Estamos en la sinagoga. Están esperando que Saulo de Tarso diserte en contra de los del camino. Nosotros sabemos que son los cristianos, pero aquel tiempo los del camino. Están esperando y cuando comienzan a oír que él comienza a hablar de aquel que habían crucificado, de aquel que había sido sepultado y que no solamente es Jesús, sino que es el Cristo y que también es Dios, el Hijo de Dios, ¿cuál fue la reacción? Míralo. Y todos los que oían esto estaban ¿qué? En shock, atónitos. Lelos, tontos, no podían concentrarse, no podían entender que el cazador ahora fuese un ¿qué? Un seguidor de Cristo Jesús. Mira lo que decían, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban qué? Ese nombre que del cual está hablando, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y ahora, ¿cómo es posible que él ahora esté qué? ¿En el otro bando? Mira el verso 22. Pero Saulo, ¿qué? Mucho más se esforzaba, lleno del Espíritu Santo, con pasión, con convicción, con mayor comprensión, les hablaba, les presentaba. ¿Y qué hacía? Segunda vez que aparece esta palabra en el libro de los Hechos. Ocurrió en el día de Pentecostés. Dice que ahora ellos están ¿qué? Y confundía ¿a quiénes? A los judíos que moraban en Damasco, porque no había argumento que ellos le pudiesen presentar en contra que Saulo de Tarso ¿qué? No conociese. Recuerda que en su preparación religiosa, él era el mejor de todos los fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible, celoso. Es decir, no había argumento que le pudiesen presentar que Saulo de Tarso ¿qué? No conociese. ¿Y qué hacía? Al confundir a los judíos que moraban en Damasco, demostraba, evidenciaba, acomodaba las escrituras, como él tenía gran conocimiento del Antiguo Testamento, perfectamente vio cómo esas verdades se plasmaban, se aplicaban en la persona de Cristo Jesús, para demostrar que Jesús realmente quién era, el Mesías de Israel. En la medida que el mensaje se hacía más elocuente, más convincente, la oposición se hacía ¿qué? También mucho más presente. Una nueva comunión, un nuevo compañerismo, una nueva convicción, una nueva conmoción. Versos 21 y 22, veamos en quinto lugar, una nueva capacitación. Verso 23, la primera parte. Dice el texto lo siguiente. Pasados muchos días. La mayoría de los comentaristas concuerdan que lo que ocurre acá, que el doctor Lucas no nos da mayor información, no nos dicen cuántos días, pero es posible que Pablo dejase Damasco en este momento y se fuese a Arabia, casi entre 2 a 3 años. Quiero que mires conmigo, por favor, en Gálatas, capítulo 1. Mira conmigo en Gálatas, por favor, en el capítulo 1. Pablo va a relatar algo que el doctor Lucas no va a mencionar, salvo esa frase que él hace mención pasado, muchos días.
Gálatas capítulo 1. Mira lo que dice el verso 15. ¿Estás ahí? Amén. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es decir, que esa palabrita allá en verso 23 de Hechos capítulo 9, pasado muchos días, es posible que sea el periodo de tiempo en que Saulo de Tarso se va a Arabia. Déjame decirte algo. ¿Sabes lo que estaba en Arabia? El lugar donde Moisés había recibido la ley, el monte Sinaí. Algunos creen que durante estos 3 años Saulo de Tarso se llevó en sus brazos la ley de Moisés, los profetas y los salmos y estuvo 3 años en un instituto intensivo en preparación bíblica. Y cuando regresó, trajo en su mente, ya no en sus brazos, Romanos, Gálatas, Colosenses, Efesios, trajo el Evangelio, el mensaje, la teología de la gracia de Dios. Esto me parece interesante. En el mismo lugar que Dios entregó la ley, también enseñó la gracia. Pablo ahora vuelve después de haber tenido todo un instituto bíblico con la revelación de Cristo Jesús. Pablo dice cuando habla de la cena del Señor, no me lo reveló hombre alguno, sino ¿quién? El Señor. Y es muy posible que en ese tiempo el Señor viniese, se revelase al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en ese momento y le ayudara a acomodar todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque él sería el campeón en la teología, el pensador más grande después de la persona de Cristo Jesús. Y esto me hace pensar en algo interesante. Qué importante que es la preparación. Arabia es un desierto, es un lugar de preparación. Toda persona que quiere realmente servir al Señor necesita su Arabia. ¿Cuánto tiempo invirtió Jesús con sus discípulos? 3 años. ¿Cuánto tiempo invirtió el Señor con Saulo de Tarso? 3 años también. Donde Pablo ya después de ese tiempo tiene todo el esquema y revelación que ningún otro. En Efesios capítulo 3, Pablo va a decir, porque al que a mí me reveló algo que en el pasado los profetas jamás fue enseñado. El ministerio de la iglesia, el traslado de la iglesia, el plan que Dios tiene con la iglesia. Volvamos al verso 23. Hemos visto una nueva comunión, compañerismo, convicción, conmoción. Vemos en el verso 23, la primera parte, una nueva capacitación. Queridos, si no nos preparamos, no podemos servir. He visto muchos errores en personas que quieren acortar el tiempo de preparación. A mejor preparación, mejor capacitación para el ministerio. Veamos en último lugar, resultados de la conversión de Saulo. En sexto lugar podemos observar que Saulo va a experimentar. Ahora el cazador se convierte en la presa. Vamos a ver una nueva cacería. Ahora la bestia, ahora el objeto de la cacería sería el propio Saulo de Tarso, ya vuelto, porque él regresa a Damasco y está en las sinagogas y enseña con autoridad. Pasados muchos días, los judíos, mira, vemos en primer lugar, se prepara una ejecución. Pasados muchos días, los judíos resolvieron ¿qué? Resolvieron en consejo, es decir, se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Matarle. ¿Ves cómo se prepara una ejecución? El cazador ahora es la presa. Los judíos no pueden pararlo. No son capaces de detener el conocimiento que Saulo tiene. Entre paréntesis, de forma natural, yo creo que Saulo de Tarso hubiese ocupado en la muerte de Gamaliel su lugar. De peso era él.
Es decir, que él conocía todo lo que los argumentos que los demás pudiesen ¿qué? Decirle. Entonces, ¿qué es lo único que les queda hacer? Lo mismo que hicieron con Jesús. Lo mismo que hicieron con Esteban. ¿Qué es? Matarlo. Preparan una ejecución. Los judíos resolvieron en consejo ¿qué? Matarle. Mira el plan de escape. Se planea un escape. Verso 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Hay toda una red de información. Posiblemente haya algún infiltrado entre los judíos y ese llevó la noticia a decirle: Saulo, te están preparando un complot. Saulo es avisado de las intenciones de los judíos. El complot tiene que ver con darle muerte. Ahora Saulo experimentaría emocionalmente, ¿qué cosa? Lo que él producía hacia los cristianos. Recuerda que Dios le dijo a Ananías: le voy a decir cuánto él tiene que padecer por mi nombre. Y aquí comienza. Los que en el pasado estaban con él, ahora son sus propios perseguidores. Verso 25. Entonces los discípulos, mire el amor y el cuidado, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole ¿qué? En una canasta, el plan de escape. Algunos dicen que era una canasta pequeña y que Saulo de Tarso era pequeño. Es posible. Yo creo que ya esta canasta estaba preparada para los propios cristianos. Cuando ya oyeron que Saulo de Tarso venía, ellos ya estaban pensando de aquí hay que escapar. Lo que hacían en Damasco es que muchas casas terminaban en precipicios. Y ahí estaba la ventana, utilizaban las rocas mismas como parte de la construcción de la casa, y ahí hicieron una ventana y fácilmente pudieron descolgarlo. Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, les diría exactamente lo mismo en Corintios, 2 Corintios 11, 32 y 33. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado de un muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Qué interesante. El plan de escape. ¿Cómo es posible que el perseguidor ahora sea qué? Perseguido. Nadie puede dudar qué cosa. Del Evangelio, la gracia de Dios. Porque cambió a la persona que uno jamás podría ¿qué? Nacer de nuevo, que no es imaginable creer que Saulo de Tarso, él va a huir, ahora va a huir, huye de Damasco, ya tiene la preparación, 3 años se ha preparado, hay cosas nuevas, hemos visto la comunión, el compañerismo, la convicción, la conmoción, la capacitación y una nueva cacería en la cual él se convierte. Ahora él escapa. ¿Dónde va a ir? A Damasco, esperando ¿qué cosa? Que la iglesia en Jerusalén, que los apóstoles le brinden ¿qué cosa? Su apoyo. ¿Pero qué va a pasar? Próxima semana. La conversión, mira, un par de aplicaciones. La conversión debe traer como resultado cambios en la vida. Lo vemos en Saulo de Tarso. Tremendos cambios. Ahora, él está hablando de aquel que perseguía, predicando. Él es un pregonero, es un heraldo. La conversión trae el deseo de identificarse con Cristo y también con su pueblo. Estar con el pueblo del Señor. La conversión trae el desafío, el deseo ferviente de hablar, de compartir acerca de Cristo. El servicio a Dios requiere de un tiempo, siempre requiere un tiempo ¿de qué? De preparación, y debemos tener claro, escúcheme bien, que el servir a Dios siempre traerá ¿qué? Persecución. ¿Envidias de hermanos? ¿Oposición de la familia? ¿Ataques del enemigo? Siempre que una persona dice, yo me comprometo por servir al Señor, debe tener claro qué cosa. Y a veces el Señor dijo que sus enemigos serán los de su propia casa. Debemos estar preparados. Entonces, si vamos a tomar en alto y vamos a poner en alto la bandera del Evangelio. Pablo no se escondió. Pablo se convirtió
y inmediatamente dijo, ¿yo soy qué? Cristiano. ¿Cuántos hay por ahí que son cristianos de incógnita? Que pasa tanto tiempo para ellos decirle a otras personas, yo soy de Cristo, que en ese tiempo pierden la pasión y las convicciones. Que el Señor añada su bendición a su palabra. ¿Oramos? Te agradecemos, Señor, por tu amor y tu cuidado y por este lindo tiempo que nos das de estudiar tu palabra y profundizar, Señor, en este ejemplo tan grande, los resultados de la conversión de Saulo de Tarso. Así como en él, en su vida, se producen cambios por identificarse, por conocer a Cristo como su Salvador personal. Te pido, Señor, por aquellos que se han convertido, aquellos que creerán en Cristo Jesús, que sus decisiones sean genuinas y que podamos ver el impacto de las decisiones de ellos, ya que muchas cosas se conmovieron con la conversión de Saulo de Tarso. Te pido, Señor, que esa conversión, que ese cambio que has producido en mi vida, en la vida de mis hermanos que hoy están acá, en la vida de aquellos que hoy nos están oyendo, de tu pueblo, Señor, que ellos también, Señor, con esta convicción, con este denuedo, puedan hablar acerca de Cristo, ya que solamente hay dos cosas que nos llevaremos de esta tierra: el conocimiento de tu palabra y las personas que hemos llevado a los pies de Cristo. Añade tu bendición a lo que hoy hemos considerado de tu palabra, pues oramos agradeciéndote a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.